Buenas tardes, mi nombre es José David Palacios Palacios y hoy les vengo a hablar de la hija del vampiro. En el primer capítulo, Alejandro salía al balcón a contemplar la luna después de leer un capítulo entero del tesoro y encontró al nuevo vecino descargando las cajas. Y cada vez que descargaba las cajas, esquivaba la sombra y por eso pensó que era un vampiro. En el capítulo 2, él pensó que en la sombra en el samán, pues un árbol lo habían plantado unos asesinos y los enterraban en la noche, haciendo que ninguna sospecha ni los más inteligentes supieran a dónde estaban esas personas. Y había mucho de que según pensaba él, esqueleto. En el capítulo 3 es cuando la mamá habla con él que dejará al vecino en paz. En el capítulo 4 era cuando la mamá estaba con la profe Eufemia y todas las mañanas, todas las tardes, tomaban café. En el capítulo 5 es cuando él hace mucho, cuando el papá se le había olvidado darle el libro de la Real Academia, que le encantaba muchísimo porque tenía muchas palabras raras como manía, maniático y otras más. Y él fue a la biblioteca, pero él no le gustaba casi los diccionarios normales. Fue a la biblioteca y él fue a buscar qué significaba. En el capítulo 6, la mamá le dijo a Alejandro que fuera a donde el vecino para que le espantara todas las cucarachas que tenía en la cabeza. Y él lo invitó al café y cuando apenas le entregó el libro de los 3 mosqueteros, salió corriendo sin terminar el café. En el capítulo 7 es cuando Alejandro escucha la llamada de María Fernanda, su hermana, y otras veces su enemiga. En el capítulo 8 de la Isla del Tesoro es cuando él estaba leyéndolo y cuando iba por un capítulo encontró una palabra subrayada que él no había subrayado y lo cerró como una caja de Pandora. En el capítulo 9 es cuando el vecino le invitó a la mamá a salir al cine y Alejandro no quería que ella fuera porque pensaba que él le iba a chupar la sangre mientras que estaba sola y le recomendó que en ningún momento se quedara sola. En el capítulo 10 es cuando Bartolomeo llama a Alejandro diciéndole que no pudiera ir que el domingo iba a recoger a María Fernanda, su hermana pues. Y entonces que el domingo tal vez después le iba a llevar le iba a dar manejar hasta Conyucan y de regreso. En el capítulo 11 es cuando María Fernanda llega y le va a decir de una vez a la mamá todas las sospechas que le dijo Alejandro a ella. Y él a cambio le dio una música para que se quedara calladita. En el capítulo 12 es cuando María Fernanda iba a concentrar si eso era verdad lo que le había dicho, pero igualmente no estaba enojado Alejandro con ella y así que la vigiló desde allá, desde el balcón. En el capítulo 13 es cuando Alejandro monta la bicicleta y un perro lo persigue por 4 cuadras y cuando el vecino lo llega a ver en la 5ª cuadra y le pide que si quería tomar una Coca-Cola o un café. Alejandro, como
tomó Coca-Cola y el vecino café. En el capítulo 14 es cuando habla que sigue descargando cajas el vecino, pero Alejandro estaba leyendo Los Tres Mosqueteros y el frío y el silencio inmenso no lo dejaba leer, así que dejó de leer y se puso un buzo verde. Y aún tenía frío de tanta niebla. Seguía leyendo y después, y por accidente se quedó dormido del frío. En el capítulo 15 soñó que él soñó que el vecino se transformó en niebla y pasó sobre debajo de la puerta y él pensó que la iba a asesinar y llenó toda la puerta de sangre. En el capítulo 16 es cuando él ve un monstruo, sueña en tiene una pesadilla donde aparece un monstruo que tiene una sola pata y tiene muchos colmillos y cachos. En el capítulo 17 es cuando va hacia donde Marlon Mateo y están explicando donde el vecino, del sueño del vecino y cuando el vecino pasaba y también después y sobre el partido. En el capítulo 18 es cuando la mamá, pues doña Elizabeth, le dijo a Alejandro que estaba loco porque el vecino no podía ser un vampiro. En el capítulo 19 es cuando él va a visitar al papá y ve que tiene una fuente grande y muchos árboles. En el capítulo 20 es cuando él tiene la cena con la otra mamá y su medio hermano que no cree que sea su hermano real. Después de terminar de comer, jugaron un juego de ajedrez. El padre destapó una vieja caja donde tenía el juego de ajedrez y Alejandro y el padre jugaron un rato. En el capítulo 22 es cuando el papá de Alejandro y su medio hermano y María Fernanda van hacia la playa a hacer una sirena de arena y él se queda un rato y después llegó a la casa y madrugó. En el capítulo 23 vemos que él, cuando madrugó, vio a un lugar de las murallas como la canción y entonces unas señoras estaban vendiendo frutos. En el capítulo 24 era cuando el padre hace mucho tiempo que le dio el Conde de Montecristo y le dio tiempo para leerse. En el capítulo 25 es cuando la mamá le hace una mini sorpresa, donde le da un cuadro de paisaje y una camisa que se parece a un tablero de ajedrez. En el capítulo 26, que es cuando ella sale y ve cuando él se monta a la bicicleta y sale corriendo, pero apenas le puede decir hola. En el capítulo 27 es cuando él está jugando fútbol y la llama y de repente se vuelve la araña negra, la verdadera, y hace unas tapadas increíblemente imposibles, sin gafas. En el capítulo 28 es cuando apenas llega a la casa, se seca y llega a la casa después, timbra el teléfono y ve que es María Fernanda, pues Vanessa, que le dice que él tapaba buenísimo, era buenísimo y por eso le llamaban la araña negra.
En el capítulo 29 es cuando él la persigue, María Fernanda, y Vanessa, perdón, en la bicicleta. Y ya está detrás de un árbol presenciándola cuando le lanza comida a las palomas. En el capítulo 30 es cuando él apenas despierta, tiene hambre, porque su nuevo descubrimiento es que el amor da hambre. En el capítulo 31 es cuando el vecino, según Alejandro Vampiro, la invita a la mamá y a la hija para que fueran allá. Y la mamá le dice que también fuera, pero él dice que no quiere disfraz. Y entonces llega Vanessa y le dice que tiene un traje, un palo de magia, pues, y una máscara y un gorro, donde adentro tiene un conejo. En el capítulo 32 es cuando Vanessa le pregunta a Alejandro si quisiera bailar con ella a la pista de baile, y el conejo, Alejandro y Vanessa salieron volando a la pista de baile. Muchas gracias.